Es el límite cuando n tiende a infinito Ujú, de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n, desde ahí para 1 hasta n. entre paréntesis 1 más 2i sobre n, perdón. Ok, pero ¿me puedes pasar el siguiente paso que fue donde ya habíamos actualizado? ¿Sí lo notaste ese? Ah, sí, o sea, ¿dónde nos quedamos? Sí, el último paso. No, ok, era igual al límite de n que tiende a infinito, Ujú. un 2 2 más límite de n cuando tiene infinito, de 2 más límite, cuando n tiene infinito. de 8 sobre n al cuadrado. Ujú. Ya pusimos ahí el n cuadrada más n sobre N 2, cuadrada más n sobre 2, muy bien. Luego más, más el límite de n cuando tiene infinito, ¿sí? 8 sobre n cúbica, Ujú. y n cúbica más 3n cuadrada más n sobre 6. Ok, vamos a hacer esos límites infinitos, pero no hay ningún problema porque ese tema lo vieron en cálculo diferencial, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, aquí vamos a aplicar esto. ¿Quién me dice este límite a cuánto es igual? A cero, ¿no? A 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí están de Sí, acuerdo o no? profe. Bien. Entonces, fíjense, aquí es el límite cuando n tiene infinito de 2. No tengo... ¿Quién es la variable del límite? Acuérdense que la variable de la sumatoria fue i. Por eso todo lo de n y los números los sacamos de la sumatoria. Y lo que hicimos fue expresar la sumatoria ya con la fórmula. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿quién es la variable del límite? Pues es n. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, este límite se parece a este límite. Aquí lo voy a poner cuando x tiende a de, de, de c. A ver, ¿quién me dice este límite que es igual? ¿Quién se acuerda? Es igual a c, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿este límite cuánto va a valer? Pues va a valer 2. dos. ¿Se entiende o no? Sí, sí, profe. Ok, ahora aquí lo voy a hacer paso por paso. Ojo, vean cómo esta es una suma de fracciones, lo mismo que tenemos acá. Ahora, esto está multiplicando esta suma de fracciones. La suma de fracciones, Profe, nada más yo tuve una duda de ayer en la última, porque me daba 2 n cúbica, ¿en dónde? no n cúbica. ¿En dónde? En el último sumatoria, Sí. en la fracción, en vez de que sea n cúbica, o sea, según yo era 2 n cúbica. A ver, ¿cómo era? O sea, aplicábamos la fórmula de n por n más 1 Ajá, por 2n más 1 sobre 6. ajá. Sí, por eso, y lo desarrollamos, ¿no? A ver, ¿Sí? díctamelo por favor, a ver, pues. Era n n por por n más 1. 2n más 1, ¿no? Eh, A ver, rápido, ¿cómo pues lo...? es parte de, pero en la fórmula que teníamos era n por n más A ver, no 1 hay por 2 problema. n más 1. No, no hay problema. A ver, denme por favor la fórmula de i cuadrada, la sumatoria de i cuadrada, ¿cómo es? Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Bueno, sobre 6 multiplicamos. A ver, esto de aquí me da n cuadrada más n y lo voy a multiplicar por esto. Efectivamente es 2n cúbica. Eso era lo que me decías, ¿verdad? Sí. Efectivamente, ¿por qué? Porque es este por este, 2n cúbica. Este por este va a ser 2n cuadrada. Más n cuadrada me va a dar el 3n. Sí, ahí está. Es con el 2. Gracias. ¿Sí están de acuerdo? Ok, profe. Bien. Ahora, voy a hacer esta operación. ¿Y están de acuerdo que me va a quedar así?
Ojo. ¿Sí están de acuerdo? Estoy multiplicando por estos dos. Acuérdense que esta la puedo separar. Aquí les estoy poniendo la suma de fracciones. Esto sería n cuadrada sobre 2 más n sobre 2. Y lo multiplico por 8 sobre n cuadrada y me va a dar esto. ¿Sí están de acuerdo? Profe, ¿qué es lo que da? Es que yo no alcanzo a distinguir. A ver, ¿en dónde? Ya al final, es 3n sobre 2n cuadrada, es que no se ve bien. 8n es 8n sobre 2n cuadrada. Ah, ok, profe. Ahora, esta me va a quedar 16n cúbica sobre 6n cúbica. ¿Están de acuerdo? Más 24n cuadrada sobre 6n cúbica. Más, pero espérenme. Me falta el límite. Me falta el límite. Esto lo voy a borrar. A ver, lo voy a poner de nuevo. Porque de una vez voy a poner con el límite. Si la separo, es más, si la separo me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de 16n cúbica sobre 6n cúbica. Va a ser con este término. Luego, con el otro va a ser límite cuando n tiende a infinito de 24n cuadrada sobre 6n cúbica. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe. Y el último me va a quedar 8n sobre 6n cúbica. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, este es un 2 más esto de aquí es prácticamente así. Me va a quedar 4, ¿vale? Oigo. Sí, profesor. Este me va a quedar 4 sobre n. Este me va a quedar 8 tercios. ¿Sí? Porque si se fijan que n cúbica se cancela. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, Sí. ¿por qué puedo cancelar n cúbica? Ya explicamos esto, porque nunca va a valer 0 la n. Por eso es que podemos cancelar. N, de hecho, es un número muy grande. Me faltan los de acá. ¿Quién sigue? Límite cuando n tiende a infinito de quién? De 4 sobre n. ¿Sí o no? Sí, profe. Y finalmente me queda ahí 3, bueno, 8 tercios igual. Pero me va a quedar así 8 sobre 3n cuadrada. ¿Vale? Profe, ¿por qué es sobre n cuadrada, perdón? Porque es n sobre n cúbica. Ah, ok. Gracias. ¿Sí se entiende todo eso? Sí, sí, profe. Sí. A ver, no escucho a las señoritas. ¿Están aquí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, entonces, es 2. ¿Este límite cuánto me da? 4. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Aquí me faltó poner el infinito. ¿Este límite va a ser 0, sí o no? ¿Va a tender a 0? ¿Sí? Oigo. Sí. Sí. Este límite va a ser Sí, profe. 8 tercios. Este va a tender a 0. Y este también va a tender a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? 26 tercios. Sí. ¿Sí? Bien. Profe, perdón, ¿podría repetir por qué tienden a 0? Porque estamos aplicando este límite. El límite cuando n tiende a infinito de un número entre n, ya dijimos que es 0. Ah, ok, sí, ya. Es que como lo borró ya no me acordaba, gracias. Entonces, este vale para si n está elevado a cualquier potencia, pero en el denominador, ¿no? Obviamente que esa potencia sea positiva. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí. Sí, profe. Gracias. Sí, entonces,
A ver, ¿qué ejercicio fue? El 40. Es par. Bueno, lo escogieron par, ahora sí que pues no vamos a poder checar la respuesta. Pero bueno, así sería. ¿Sí entendieron eso? ¿Cómo fue? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ok, pues vamos a continuar. Sí les estoy proyectando, ¿no? Sí, Sí. sí, profe. Bueno, aquí nos dice hay algunos problemas de razonamiento numérico. Miren, yo les pido que estos problemitas, por ejemplo, este de razonamiento numérico, lo analicen. Si tienen problema, ya lo checamos. Me dicen, oye, no le entendí. Podemos analizarlo y lo hacemos. Ahorita sí me voy a seguir con los otros ejercicios porque si bien son interesantes, vamos, no son tan necesario que los veamos. O sea, lo podemos ver como especie de ejercicio, como a modo de repaso incluso, ¿no? Entonces, intenten hacerlos y si hay algún problema, pues ya luego me dicen, ¿vale? Lo checamos. Vale, profe. Bien, a ver, vamos a ver estos. Dice calcular el área por la definición del límite. Fíjense bien, aquí vamos a revisar un poquito la teoría, porque acuérdense que yo les dije que íbamos a hacer ejercicios, pero no acabamos de ver toda la teoría. A ver. Voy a dejar de presentarles para explicarles acá. Fíjense bien. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos en relación al área bajo la curva? Bueno, lo que vimos fue que esa área yo la puedo aproximar, ¿sí? La puedo aproximar. Se desenfocó la cámara acá, ya. Como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x y ésima por delta x. ¿Sí están de acuerdo que esto es lo que vimos anteriormente? Sí, profe. Utilizamos rectángulos aproximantes, ¿verdad? Este producto genérico, este término genérico, que es un producto, viene siendo base por altura. Esto es la base de los rectángulos. La altura ya dijimos que corresponde al valor de la función en un valor muestral de esta anchura. Puede ser el de la izquierda, el de la derecha, el que está en medio. Aquí nada más lo hicimos con el que está a la derecha y con el que está a la izquierda. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, profesor. Bien. ¿Por qué es una aproximación? Ya lo vimos. Porque va a haber un error. Un error que puede ser por exceso o por faltante. También es entendible que si yo aumento el número de rectángulos, si n crece, si el número de rectángulos aumenta, ¿qué va a pasar? Que su ancho decrece. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el ancho de cada rectángulo era el intervalo en el cual voy a sacar el área entre el número de rectángulos que voy a utilizar. Entonces, si n aumenta, esto decrece. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa si n tiende a infinito? Si n tiende a infinito, entonces lo acabamos de ver. ¿Qué va a pasar con delta x? Delta x va a tender a 0. ¿Sí están de acuerdo? Si Sí, n profe. tiende a infinito, delta x va a tender a 0. ¿Por qué? Porque esto es un número entre infinito. Entre un límite infinito. O sea, tendríamos esto. Delta x sería el límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n. Obviamente esto va a ser 0. Si n tiende a infinito. Ahora, ¿qué dijimos que era delta x? ¿Qué era delta x? Lo acabamos de decir.
La base de ¿Verdad, los sí? rectángulos. El ancho de la base de los rectángulos. Entonces, si el ancho de la base de los rectángulos tiende a 0, ¿qué pasa? Que los rectángulos van a tender a convertirse ¿en qué? ¿En líneas? En líneas verticales. En líneas verticales. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí, ¿por Sí. qué? Porque si el ancho tiende a 0, este rectángulo se va a hacer cada vez más delgadito, hasta que prácticamente ya cuando su ancho es 0 vamos a tener una línea vertical, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí. Ahora, esto es un axioma de geometría plana. En la obra de Euclides, porque recuerden que yo lo comenté, Euclides es el padre de la geometría. Él elaboró una obra que se llama Elementos, que también es una de las obras principales de la matemática, porque prácticamente ahí se sientan las bases de la geometría, aun cuando la geometría había sido descubierta miles de años antes que Euclides, porque recuerden que Euclides vivió, creo que por el año 200 de nuestra era, 200 después de Cristo, ¿no? A ver, chéquenle por ahí alguien rápidamente. Euclides por el año 200 después de Cristo. ¿Sí están de acuerdo? Por ahí váyanlo checando. Entonces sabemos que la geometría prácticamente ya lo utilizaban los sumerios, los babilonios, que fueron incluso desde la prehistoria. Entonces ya se conocía miles de años antes la geometría, pero quien sienta esas bases es Euclides y fueron miles de años después. ¿Sí es así o no? Profe, creo que nació en 325 antes de Cristo y murió en Perdón, 65. perdón, yo les estoy diciendo Arquímedes. Arquímedes sí fue después de Cristo, creo. Ese sí fue después de Cristo. Sí. Euclides fue por el año 300 antes de Cristo. ¿Sí? Arquímedes sí fue después. Fue por el 200, más o menos, ¿no? Chéquenlo. Sí, fue para el 200. Ok. Sí, perdón. Yo fui el que me confundí. 325. Yo fui el que me confundí. Después de Cristo, Arquímedes. Arquímedes sí y Euclides antes de Cristo. Sí, yo por eso les digo, yo me había equivocado. Confundí Arquímedes con Euclides, la fecha, nada más. Bien. Entonces, uno de esos postulados o axiomas de Euclides nos dice que existen infinitos puntos. Una línea, sea recta o curva, una línea es una sucesión infinita de puntos. Una recta es una sucesión infinita de puntos que llevan una misma dirección. Muchas rectas, una sucesión infinita de rectas me determinan un plano. Una sucesión infinita de líneas curvas me generan una superficie. Una sucesión infinita de planos me generan el espacio. Entonces aquí, si se fijan, va a ser una sucesión de rectas. Y esa sucesión de rectas me va a generar una parte de un plano. Y el área es precisamente la medida de ese plano. Por eso es que cuando n tiende a infinito, va a suceder que el ancho es 0 y prácticamente los rectángulos se van a convertir en líneas rectas, y de esa forma ya vamos a poder barrer exactamente el área exacta que existe bajo una curva con respecto al eje X. Fíjense cómo estamos aplicando uno de los axiomas de Euclides para entender eso. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profesor. Entonces, cuando eso pase, ya vamos a tener exactamente el área. Ya va a ser igual. ¿Y cuándo vamos a tener esa área exacta? Cuando el número de rectángulos tiende a infinito de la sumatoria de los rectángulos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y prácticamente esto viene siendo la integral definida.
O sea, Profe, entonces por eso también entre mayor número de particiones es un poco más aproximado el área. sí, se va aproximando, entre más, ya lo dijimos, entre más grande sea el número de rectángulos, entre más aumente la partición, el tamaño va a ir siendo más pequeño y se va a lograr una mejor aproximación, de tal manera que cuando el número de rectángulos es infinito, ya va a ser exactamente el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque esa área la estaremos sumando con líneas rectas, que son las que me van a generar esa porción del plano que corresponde a esa área. Ok, profe. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Bien. Ahora, aquí sí debo de decir una cosa. Esto es lo que se conoce como sumas de Riemann. Sumas de Riemann. Es así, doble M. Sumas de Riemann. ¿Sí? ¿Quién fue Riemann? Bueno, este genial matemático se llamaba Bernard Riemann. Él vivió en el siglo XIX. Fue uno de los, más bien, no uno, fue el mejor alumno de Gauss, de Carlos Federico Gauss. Recuerden que Carlos Federico Gauss es el príncipe de las matemáticas. De hecho, es el último más grande matemático de toda la historia, Gauss, por la contribución que dejó en el campo de las matemáticas. Riemann fue quien dio esta definición de la integral. Es decir, exactamente qué es una integral. ¿Sí? Una interpretación geométrica. Aquí básicamente es eso. Por eso se llaman sumas de Riemann. Es decir, yo puedo expresar el área mediante una suma de rectángulos, pero si esa suma de rectángulos lo hago con rectángulos cada vez más pequeñitos, más delgaditos, me voy a aproximar al área real. Y si el número de ellos tiene infinito, entonces ya tengo exactamente el área. ¿Esto por qué se los comento? Porque sabemos que la integral la utilizó Newton. De hecho, varios de los colegas de Newton, como por ejemplo el mismo Bernoulli, que fue uno de los camaradas de Leibniz, uno de los grandes, que apoyaron a Leibniz. Y en el lado de Newton, uno de ellos fue, por ejemplo, su maestro, Tomás Barrow. Vieron esa relación, vieron la relación que precisamente la contraria a la derivada y la integral, se dieron cuenta que representaba el área bajo la curva. Pero hay que decir que en ese tiempo ellos evaluaban la integral como lo hemos hecho nosotros, que es con la antiderivada. ¿Sí? De esa forma calculaban el área. Pero quien da esta interpretación básicamente es Riemann. Ahora, si se fijan, lo que está haciendo Riemann es retomar el trabajo que hizo Arquímedes. Por eso es que les dije que me confundí con las fechas, porque estoy pensando. Arquímedes, recuerden que utilizó este concepto para sacar el área del círculo. El área del círculo, ¿sí se acuerdan, verdad? Mediante la utilización de polígonos regulares inscritos en la circunferencia. Y esa fue la idea de los primeros trabajos de la integral, por no decirlo que el primero, yo creo que es el primero, utilizó ese concepto. Entonces, por eso es que se conocen como sumas de Riemann. Luego les voy a pasar un video para que estudien un poco, que habla acerca de la biografía de Riemann. Es fascinante. Fue una vida muy productiva porque murió muy joven. Es una persona que murió de 40 años, si mal no recuerdo, aproximadamente 40 años, o sea, muy joven. Sin embargo, en ese poco periodo de vida que tuvo, dejó trabajos enormes en matemáticas. Este es uno de ellos, pero por el cual se le reconoce más es precisamente, curiosamente, por algo que renueva o revoluciona la geometría de Euclides, que es la geometría no euclidiana. ¿Sí? Prácticamente Riemann es uno de los padres de la geometría no euclidiana, junto con Lobachevsky. Es una geometría muy compleja, sumamente abstracta, pero no por ello
menos fascinante. ¿Sí? Es enorme, porque incluso ese tipo de geometría permite entender cómo es el universo, los agujeros negros, las supernovas, todo eso se explica mediante esta geometría que descubre este personaje llamado Bernard Riemann, pero que en su momento pues luego comentaremos porque ya se nos ha acabado la clase. Vamos a dejarle aquí, inmediatamente mañana continuamos, que pasen excelente tarde, fue un placer haber estado con ustedes. Igualmente, profe, hasta mañana. Profe. 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 Gracias, profe. Hasta mañana.